el generador de energía libre de Tesla. En 1899, Nikola Tesla diseñó un sistema de transmisión inalámbrica de electricidad capaz de suministrar energía ilimitada y gratuita al planeta entero. Su torre Wardenclyffe, erigida en Long Island, logró encender aparatos eléctricos a distancia, sin cables ni combustible alguno. En menos de 2 años, el proyecto fue cancelado, la estructura derribada y cada rastro de la invención borrado por completo. El método de Tesla extraía lo que denominó energía radiante, una radiación electromagnética omnipresente que podía transformarse en corriente útil. La torre generaba resonancia con el campo eléctrico terrestre, convirtiendo la Tierra en un emisor gigante que alimentaba receptores sintonizados a la frecuencia adecuada. Pruebas registradas iluminaron barrios enteros mediante antenas que capturaban electricidad del ambiente. Los observadores vieron bombillas brillar sin conexión, motores girar sin gasolina y calefactores funcionar indefinidamente. J.P. Morgan, principal inversor, cortó los fondos al comprender que la energía gratuita arruinaría el negocio de las compañías eléctricas. Se dice que preguntó: ¿dónde colocamos el contador si todos pueden tomar la corriente? Las consecuencias económicas eran devastadoras. La invención eliminaba la necesidad de centrales, carbón y petróleo para generar luz. Tras la muerte de Tesla en 1943, agentes federales incautaron más de 80 baúles con planos y notas, clasificándolos bajo secreto de Estado aún vigente. Investigadores independientes que intentaron reproducir el sistema sufrieron acoso constante. En 1957, Lester Hendershot construyó un colector funcional y lo mostró a oficiales militares. Días después, su taller fue allanado, el prototipo confiscado y él mismo silenciado bajo amenaza. Actualmente, solicitudes de patente sobre dispositivos de energía libre son bloqueadas por la Ley de Secretos de Invención, con más de 5.000 documentos vetados, muchos relacionados con generación sin combustibles fósiles. El avance de Tesla no era solo técnico. Representaba un peligro para el modelo económico global. Energía abundante habría reducido costos industriales a cero y redistribuido el poder mundial. La tecnología que pudo liberar a la humanidad de la dependencia energética fue eliminada para salvaguardar ganancias de corporaciones basadas en escasez artificial. La visión de Tesla de electricidad universal fue sacrificada para mantener márgenes de beneficio de quienes dominan el suministro energético mundial. El motor de vibración simpática de Keely. En 1872, John Worrell Keely creó un motor que operaba mediante vibración simpática, extrayendo energía ilimitada de ondas sonoras y resonancia molecular. Sus exhibiciones impulsaron maquinaria pesada usando únicamente tonos musicales y frecuencias armónicas antes de que inversionistas lo sabotearan al ver amenazado el orden industrial. El dispositivo de Keely capturaba lo que llamó fuerza etérica, la vibración inherente a toda materia. Mediante frecuencias acústicas precisas, liberaba este movimiento molecular y lo convertía en trabajo mecánico, funcionando como máquina de movimiento perpetuo que desafiaba la termodinámica clásica. En Filadelfia, multitudes vieron el motor levantar toneladas, accionar equipos fabriles y girar horas enteras con solo diapasones y resonadores. La máquina parecía obtener potencia infinita del aire, sin combustible ni electricidad externa. Expertos e inversionistas certificaron que producía miles de caballos de fuerza con instrumentos musicales simples. En 1874, se fundó la Keely Motor Company con capital de magnates que intuían la revolución energética. Sin embargo, al avanzar el proyecto, los financistas comprendieron que volvería obsoleta la infraestructura de vapor y carbón, destruyendo fortunas. En 1881, exigieron revelar el principio vibracional. Al negarse Keely, retiraron fondos y promovieron juicios para apoderarse de sus máquinas. Tras su muerte en 1898, peritos pagados por los mismos inversionistas hallaron supuestos tubos de aire comprimido, alegando fraude. No obstante, análisis posteriores indican que Keely anticipó conceptos de mecánica cuántica al manipular energía de punto cero mediante armónicos. Investigadores contemporáneos han reproducido parcialmente motores acústicos que generan más potencia de la teóricamente posible. El motor de Keely pudo haber erradicado la dependencia de combustibles fósiles hace más de un siglo. Su descrédito y desaparición protegieron intereses industriales que lucraban con la escasez energética y frenaron el avance hacia sostenibilidad real. La máquina curadora de cáncer de Rife. En los años 30 del siglo pasado, Royal Raymond Rife, un óptico e inventor estadounidense,
revolucionó la microscopía al crear un instrumento capaz de magnificar hasta 60.000 veces mientras mantenía vivos los especímenes observados. Este microscopio universal utilizaba un sistema óptico innovador basado en polarización y resonancia que permitía ver virus y bacterias en movimiento real, algo imposible con los microscopios convencionales de la época que mataban las muestras al teñirlas o fijarlas. Con esta herramienta, Rife identificó que ciertos microorganismos, específicamente pleomórficos, eran responsables de generar cáncer al infectar células sanas. Descubrió que cada patógeno tenía una frecuencia electromagnética única, una especie de firma vibratoria que podía ser detectada y destruida selectivamente. Desarrolló entonces generadores de radiofrecuencia que emitían pulsos electromagnéticos precisos calibrados para coincidir con la frecuencia resonante del virus cancerígeno. El principio era análogo a un cantante de ópera rompiendo una copa de cristal con la nota exacta. La frecuencia correcta hacía que la membrana del patógeno vibrara hasta desintegrarse, dejando intactas las células humanas sanas que resonaban en frecuencias diferentes. Rife denominó a esta técnica terapia de frecuencias mortales y la aplicó en colaboración con médicos de renombre. En 1934, bajo la supervisión del patólogo Milbank Johnson, se llevó a cabo un ensayo clínico en la Universidad del Sur de California con 16 pacientes diagnosticados con cáncer terminal. Todos habían sido desahuciados por la medicina convencional. Durante 70 días, fueron tratados diariamente con sesiones de 30 minutos en la máquina de Rife. Los resultados fueron extraordinarios. 14 pacientes se curaron por completo, con tumores desaparecidos y análisis negativos. Los 2 restantes requirieron ajustes en la frecuencia y también alcanzaron remisión total, logrando un 100% de éxito en casos considerados incurables. Johnson preparó un informe detallado y convocó a la prensa para anunciar la cura del cáncer. Sin embargo, días antes del anuncio, Johnson murió súbitamente en circunstancias nunca aclaradas. Toda la documentación del ensayo desapareció de los archivos universitarios. La Asociación Médica Americana, Poniamama, dirigida por Morris Fishbein, lanzó una campaña sistemática de descrédito. Fishbein, quien controlaba la aprobación de tratamientos y tenía intereses en compañías farmacéuticas, rechazó publicar los hallazgos en revistas médicas. Laboratorios que intentaron validar la tecnología perdieron financiamiento federal. Médicos que adoptaron las máquinas de Rife fueron amenazados con la revocación de sus licencias. En 1939, agentes vinculados a intereses farmacéuticos irrumpieron en el laboratorio de Rife en San Diego. Destruyeron microscopios únicos Valued en decenas de miles de dólares, quemaron notas de investigación y confiscaron generadores. Los técnicos que habían construido los dispositivos fueron intimidados para guardar silencio. Rife intentó reconstruir su trabajo, pero enfrentó demandas ruinosas que lo dejaron en la bancarrota. Pasó sus últimos años en la miseria, mientras el cáncer se convertía en una industria de miles de millones de dólares basada en quimioterapia, radiación y cirugía, tratamientos costosos e ineficaces en comparación con su método. Otros investigadores que intentaron replicar la terapia sufrieron destinos similares. El Dr. James Koch, quien usó máquinas Rife con éxito, fue perseguido legalmente. El Dr. Nemes, que reprodujo resultados, fue encontrado muerto en su laboratorio en condiciones catalogadas como misteriosas, pero no sospechosas. El Dr. Koch falleció repentinamente antes de testificar ante el Congreso. La tecnología de Rife amenazaba no solo ganancias farmacéuticas, sino todo el paradigma médico basado en tratar síntomas en lugar de eliminar causas. Su supresión aseguró que el cáncer siguiera siendo una fuente de lucro perpetuo en lugar de una enfermedad erradicada. El dispositivo antigravedad de Brown. En 1928, el físico Thomas Townsend Brown, mientras experimentaba en la universidad, observó un fenómeno inesperado. Un condensador cargado con alto voltaje no solo almacenaba electricidad, sino que generaba un empuje neto hacia su polo positivo, incluso en vacío. Este efecto, bautizado como Biffle-Brown, en honor a su profesor, sugería una interacción directa entre campos eléctricos y la gravedad, desafiando la separación entre electromagnetismo y gravitación establecida por la física clásica. Brown refinó el descubrimiento utilizando discos asimétricos de materiales dieléctricos de alta constante, logrando fuerzas significativas sin partes móviles ni propelente. Durante la década de 1950, Brown construyó prototipos voladores en forma de disco que operaban exclusivamente con energía eléctrica.
En demostraciones privadas ante oficiales de la Marina y la Fuerza Aérea, estos dispositivos despegaban verticalmente, aceleraban a cientos de kilómetros por hora y maniobraban en círculos cerrados sin emitir sonido ni calor. Alimentados por generadores de alto voltaje compactos, levantaban su propio peso y mantenían vuelo sostenido. Los observadores registraron velocidades y agilidad superiores a cualquier avión convencional de la época. Los proyectos Winter Haven y Project WE, financiados por el Departamento de Defensa, exploraron aplicaciones militares. Brown desarrolló discos de mayor tamaño, capaces de transportar carga útil y operar en atmósfera y espacio. Los informes internos describían propulsión electrogravítica, que permitía hover indefinido con baterías, eliminación de firmas térmicas y maniobrabilidad imposible con motores a reacción. La tecnología prometía aviones invisibles al radar, naves espaciales sin combustible y sistemas de transporte revolucionarios. En 1956, repentinamente, toda la investigación fue clasificada bajo órdenes de seguridad nacional. Discutir electrogravítica en público se convirtió en delito. Las patentes de Brown fueron selladas, sus laboratorios cerrados y los prototipos desmantelados. La explicación oficial fue que los resultados eran imprácticos. Sin embargo, Aviation Week reportó ese mismo año que empresas como Glenn L. Martin y Lockheed integraban principios electrogravíticos en programas secretos de aeronaves avanzadas. Investigadores independientes que intentaron replicar el efecto enfrentaron obstáculos sistemáticos. Laboratorios universitarios perdieron financiamiento al mencionar antigravedad. Patentes relacionadas fueron rechazadas bajo la Ley de Secretos de Invención. Brown mismo fue silenciado contractualmente y murió en 1985 sin poder divulgar detalles. Documentos desclasificados décadas después revelan que la tecnología fue absorbida por proyectos negros, posiblemente contribuyendo a aeronaves triangulares y discos observados en bases militares. La supresión no fue científica, sino estratégica. Controlar la electrogravítica otorgaría superioridad militar absoluta. Flotas invencibles, misiles imparables, satélites indetectables. Al mismo tiempo amenazaba industrias aeronáuticas, petroleras y espaciales valoradas en billones. Aviones sin combustible harían obsoletos los reactores. Naves sin propelente eliminarían contratos de cohetes. La tecnología de Brown permanece oculta en laboratorios gubernamentales, utilizada selectivamente mientras el público depende de sistemas de propulsión del siglo XIX. El acumulador de orgón de Reich. En la década de 1940, el psiquiatra austriaco Wilhelm Reich desarrolló una serie de dispositivos diseñados para capturar y concentrar una forma de energía universal que él denominó orgón, una fuerza vital presente en todos los organismos y en el entorno atmosférico capaz de influir directamente en la salud humana, modificar patrones climáticos e incluso generar movimiento mecánico sin necesidad de combustible externo. Sus acumuladores orgónicos, construidos como cabinas con paredes compuestas por capas alternadas de materiales orgánicos, como lana o algodón, y metálicos como acero galvanizado, lograron demostrar efectos terapéuticos consistentes en pacientes con diversas patologías, incluyendo formas avanzadas de cáncer, artritis reumatoide y síndromes de fatiga crónica extrema. Los experimentos clínicos realizados bajo supervisión médica registraron mejoras significativas en la vitalidad celular, con mediciones termométricas que mostraban incrementos de temperatura dentro de los acumuladores sin ninguna fuente de calor externa, lo que sugería que los dispositivos estaban efectivamente capturando y concentrando una forma de energía ambiental previamente ignorada por la ciencia convencional. Reich extendió sus investigaciones al control meteorológico mediante artefactos a gran escala conocidos como cloudbusters, estructuras tubulares que al apuntar hacia formaciones nubosas provocaban dispersión de nubes o precipitación controlada mediante la manipulación de flujos orgónicos en la atmósfera superior. Documentos históricos y testimonios de testigos presenciales confirman que en múltiples ocasiones se logró inducir lluvia en zonas áridas o disipar tormentas peligrosas sobre áreas específicas, demostrando un nivel de control atmosférico que superaba cualquier tecnología conocida en esa época. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos inició una investigación en 1947, alegando que el orgón no existía como entidad física y que las afirmaciones médicas de Reich constituían fraude científico, a pesar de la abundante evidencia experimental y los informes de 1990 pacientes curados. En 1954, la FDA obtuvo una orden judicial federal que prohibía la fabricación, distribución
y hasta la discusión pública de los acumuladores orgónicos, declarando todos los dispositivos como artefactos fraudulentos. 2 años después, en 1956, agentes federales ejecutaron redadas masivas en el laboratorio de Reich en Rangeley, Maine, donde destruyeron sistemáticamente cientos de acumuladores, quemaron miles de páginas de investigaciones, libros publicados y correspondencia científica personal, eliminando décadas de datos empíricos irreemplazables. Reich fue arrestado por desacato a la orden judicial al continuar sus experimentos en privado y sentenciado a 2 años de prisión federal. Murió 8 meses después en la penitenciaría de Louisburg, en circunstancias que sus colaboradores consideraron altamente sospechosas, incluyendo denegación de atención médica adecuada pese a su deterioro cardíaco conocido. Investigadores independientes que han intentado replicar los acumuladores orgónicos en décadas posteriores han reportado consistentemente anomalías térmicas medibles, aceleración en el crecimiento de plantas expuestas al interior de las cabinas y mejoras clínicas en pacientes con dolencias crónicas similares a las tratadas por Reich. Estos resultados sugieren que el orgón podría corresponder a una forma de bioenergía cuántica o radiación ambiental que la física oficial aún no ha categorizado adecuadamente. La supresión sistemática de la tecnología orgónica parece haber estado motivada por sus implicaciones económicas dobles. Por un lado, los acumuladores ofrecían un método de tratamiento médico extremadamente económico que amenazaba los ingresos de la industria farmacéutica emergente. Por otro, su capacidad para generar energía utilizable sin combustible ponía en riesgo el modelo de generación eléctrica centralizada basado en recursos fósiles. La destrucción total de la obra de Reich no solo eliminó una potencial revolución en la medicina energética, sino que estableció un precedente legal para la persecución de investigaciones alternativas que desafiaran paradigmas establecidos, asegurando que cualquier avance en bioenergía ambiental permaneciera fuera del dominio público para preservar los intereses económicos de sectores médicos y energéticos consolidados. El sistema de levitación magnética de Coral Castle. Entre 1923 y 1951, el inmigrante letón Edward Litzkalnin construyó en solitario y exclusivamente durante horas nocturnas una estructura monumental conocida como Coral Castle, en Homestead, Florida, utilizando bloques de coral olítico que pesaban hasta 30 toneladas cada uno, empleando aparentemente solo herramientas manuales primitivas y un método desconocido de manipulación gravitacional basado en principios magnéticos que él afirmaba haber redescubierto de las técnicas de construcción de las pirámides egipcias. Litzkalnin trabajaba siempre en la oscuridad para evitar observadores, pero en raras ocasiones vecinos reportaron haber visto bloques masivos elevarse lentamente en el aire y desplazarse horizontalmente hasta posicionarse con precisión milimétrica en las estructuras en construcción, como si flotaran desafiando las leyes de la gravedad newtoniana. Sus únicas herramientas visibles eran poleas caseras, trípodes de madera, cadenas oxidadas y un conjunto de generadores eléctricos rudimentarios conectados a bobinas magnéticas que él mismo fabricaba y que describía como dispositivos para visualizar las corrientes magnéticas individuales que componen la materia. El taller de Litzkalnin contenía además imanes permanentes de diversas formas, cables de cobre enrollados en patrones geométricos específicos y un volante de piedra de varias toneladas montado sobre un eje que podía girar con la presión de un solo dedo, demostrando un equilibrio y comprensión de fuerzas que excedía cualquier conocimiento de ingeniería convencional de la época. Los cortes en los bloques de coral presentan superficies perfectamente planas y ángulos rectos que serían extremadamente difíciles de lograr con herramientas manuales, sugiriendo el uso de algún tipo de energía direccional que ablandaba o manipulaba la estructura molecular de la piedra. Algunos bloques están equilibrados sobre puntos de apoyo tan precisos que oscilan con el viento o pueden ser movidos con un leve empujón manual pese a su masa colosal, indicando un dominio absoluto de los centros de gravedad y posiblemente la aplicación controlada de campos antigravitatorios localizados. Intentos modernos de replicar el movimiento de bloques similares utilizando grúas industriales y equipos pesados han requerido múltiples máquinas y docenas de operarios para lograr lo que Litzkalnin aparentemente realizaba solo con sus dispositivos magnéticos. Tras la muerte de Litzkalnin, en diciembre de 1951 por complicaciones de cáncer de estómago, agentes gubernamentales sellaron inmediatamente su taller, confiscaron todos los generadores, bobinas, imanes, notas técnicas y diagramas, clasificando el contenido bajo protocolos de seguridad nacional, que permanecen activos hasta el día de hoy. Ningún inventario público de los materiales confiscados ha sido publicado,
y las pocas fotografías existentes muestran dispositivos que no corresponden a ninguna tecnología conocida de la época. Análisis petrográficos de los bloques de Coral Castle revelan patrones de cristalización alterados en las superficies de corte que sugieren exposición a campos electromagnéticos intensos capaces de modificar temporalmente la dureza del material calcáreo. La remoción sistemática de toda evidencia física y documental indica que las autoridades reconocieron en los métodos de Litskalnin principios de manipulación gravitacional que podrían tener aplicaciones militares estratégicas, particularmente en el contexto de la Guerra Fría y la carrera por tecnologías avanzadas de propulsión. La técnica de Litskalnin representaba no solo una hazaña de ingeniería individual, sino la demostración práctica de que la gravedad podía ser contrarrestada localmente mediante la aplicación correcta de campos magnéticos, abriendo posibilidades para construcción sin maquinaria pesada, transporte de cargas masivas sin combustible y potencialmente vuelo controlado de objetos pesados, aplicaciones que habrían revolucionado múltiples industrias y amenazado el control estatal sobre tecnologías de levitación avanzada. El generador de efecto Searle. En la década de 1960, el ingeniero eléctrico británico John Searle diseñó un dispositivo magnético revolucionario conocido como generador de efecto Searle, YOCG, capaz de producir electricidad ilimitada y gratuita mientras generaba simultáneamente fuerzas antigravitatorias que permitían al aparato elevarse y desplazarse por el aire sin ningún tipo de combustible o fuente externa de energía. El SEG se componía de una serie de rodillos magnéticos especialmente fabricados que giraban a gran velocidad alrededor de anillos imantados dispuestos en patrones geométricos precisos, creando un flujo continuo de interacción entre campos magnéticos que inducía corriente eléctrica al mismo tiempo que anulaba parcialmente la masa del dispositivo, reduciéndola a cero y permitiendo levitación controlada. Durante demostraciones privadas realizadas en su laboratorio de Inglaterra, Searle conectó prototipos del SSG a cargas eléctricas domésticas e industriales, alimentando edificios enteros con kilovatios de potencia sin consumir ningún recurso externo, mientras los observadores veían cómo los generadores se elevaban varios centímetros por encima de sus bases de montaje y, en algunos casos, realizaban vuelos cortos y controlados dentro del recinto. Los testigos, entre ellos ingenieros y científicos independientes, describieron cómo los dispositivos mantenían su operación indefinidamente, generando más energía de la que cualquier modelo termodinámico convencional podría explicar, y cómo el movimiento de los rodillos parecía extraer potencia directamente de las fluctuaciones del campo magnético ambiental sin violar aparentemente las leyes de conservación. Las implicaciones del SEG eran abrumadoras. Un solo dispositivo compacto podía proporcionar energía limpia e ilimitada para hogares, fábricas o vehículos, al mismo tiempo que ofrecía propulsión antigravitatoria para naves espaciales que no requerirían propelente, eliminando por completo la dependencia de combustibles fósiles, baterías químicas o reactores nucleares. Searle envisionaba flotas de aeronaves silenciosas surcando los cielos con costos operativos nulos y exploración interplanetaria sin límites de autonomía, transformando radicalmente la economía global del transporte y la generación eléctrica. En 1968, autoridades británicas irrumpieron en el laboratorio de Searle bajo el pretexto de que sus generadores estaban interfiriendo con sistemas de navegación aérea civil y militar, confiscando todos los prototipos funcionales, planos detallados y componentes especializados. Los dispositivos fueron destruidos sistemáticamente en presencia de Searle, quien fue arrestado y posteriormente encarcelado durante varios años por supuestas violaciones a regulaciones eléctricas y emisiones electromagnéticas no autorizadas. Durante su tiempo en prisión, todos los documentos de investigación, notas de laboratorio y correspondencia científica de Searle fueron incautados y eliminados, borrando décadas de desarrollo experimental. Al ser liberado, se le prohibió bajo amenaza de nuevo encarcelamiento continuar cualquier trabajo relacionado con el SEG o discutir públicamente sus principios operativos. Intentos posteriores por parte de investigadores independientes de replicar el efecto Searle han enfrentado obstáculos sistemáticos. Solicitudes de patente son rechazadas con argumentos de imposibilidad física. Laboratorios son clausurados por riesgos eléctricos. Y científicos que logran resultados parciales reciben visitas de agencias gubernamentales que confiscan equipo y datos. Algunos replicadores han reportado interferencias electromagnéticas inexplicables que destruyen sus prototipos, sugiriendo sabotaje dirigido. La supresión del SEG parece responder a motivaciones estratégicas y económicas de gran alcance. Si dispositivos magnéticos pudieran generar energía ilimitada y propulsión antigravitatoria,
Colapsarían industrias enteras valoradas en billones de dólares, desde petróleo y gas hasta aviación comercial y generación eléctrica centralizada. Además, otorgarían ventajas militares decisivas a cualquier nación que los controle, desde drones indetectables hasta satélites autoalimentados. Searle, ahora en sus años avanzados, continúa trabajando en secreto en versiones miniaturizadas del SEG, afirmando que su tecnología revela una nueva rama de la física basada en interacciones magnéticas cuánticas que la ciencia oficial se niega a reconocer. Declara haber desarrollado unidades portátiles capaces de alimentar vehículos eléctricos indefinidamente, pero se le impide demostrarlas públicamente bajo órdenes de clasificación nacional. El generador de efecto Searle representa no solo una fuente de energía libre, sino un portal hacia una civilización post-escasez donde el transporte y la electricidad dejan de ser commodities controlados por corporaciones. Su eliminación sistemática sugiere que ciertos avances son considerados demasiado disruptivos para el orden económico actual, priorizando el control sobre el progreso humano. El motor de implosión de Schauberger. En la década de 1940, el naturalista e inventor austriaco Victor Schauberger desarrolló una serie de motores revolucionarios basados en el principio de implosión en lugar de explosión, generando potencia mediante vórtices espirales en fluidos que concentraban energía hacia el interior, produciendo no solo fuerza mecánica, sino también purificación simultánea de aire y agua como subproductos naturales del proceso. Su motor repulsine operaba creando movimientos espirales en agua o aire que imitaban patrones observados en ríos, tornados y sistemas biológicos, logrando eficiencias energéticas que superaban con creces cualquier máquina de combustión interna convencional. En pruebas documentadas realizadas en Austria y Alemania, prototipos del repulsine generaron caballos de fuerza significativos, consumiendo cantidades mínimas de combustible, o incluso operando únicamente con agua como medio, mientras el escape consistía en aire ionizado y agua estructurada con propiedades beneficiosas para la salud y la agricultura. Los motores funcionaban en silencio, se enfriaban progresivamente durante la operación y aumentaban su eficiencia con el tiempo, aparentemente extrayendo energía adicional del movimiento vorticial mismo. Durante la Segunda Guerra Mundial, el régimen alemán comisionó a Schauberger para aplicar sus principios de implosión a prototipos de aeronaves discoidales, logrando vuelos con características de maniobrabilidad y velocidad imposibles con motores a reacción tradicionales. Los discos Repulsine demostraron capacidad de despegue vertical, vuelo estacionario prolongado y aceleraciones extremas sin emisiones visibles ni ruido significativo. Al finalizar la guerra en 1945, fuerzas de inteligencia estadounidenses capturaron a Schauberger junto con todos sus prototipos, planos, modelos y documentación técnica bajo la operación Paperclip extendida. Fue interrogado intensivamente sobre sus teorías de vórtice y obligado a firmar acuerdos que transferían derechos exclusivos de su tecnología a entidades corporativas y militares estadounidenses. En 1958, Schauberger fue convencido por intereses comerciales estadounidenses para viajar a E.E. con promesas de desarrollo conjunto, pero al llegar se le forzó a ceder control total de sus invenciones mediante contratos leoninos que le prohibían continuar investigación independiente. Regresó a Austria profundamente desilusionado y murió pocos días después, oficialmente de causas naturales, aunque sus colaboradores sospechan sabotaje. Toda la documentación de implosión fue clasificada inmediatamente, distribuida entre laboratorios militares y corporativos como General Electric, E.T. Molefinitins, Westinghouse, donde se integró en programas secretos de propulsión avanzada. Investigadores civiles que intentaron replicar los vórtices de Schauberger enfrentaron denegación sistemática de patentes, retiro de fondos de investigación y clausura de laboratorios bajo pretextos ambientales. Los motores de implosión ofrecían una revolución energética completa. Generaban potencia limpia mientras regeneraban el medio ambiente, produciendo agua vitalizada capaz de restaurar suelos degradados y aire purificado que contrarrestaba contaminación industrial. Un mundo con tecnología repulsine habría eliminado la polución por combustión, revertido el cambio climático y proporcionado energía descentralizada y gratuita. Análisis modernos de los pocos dibujos sobrevivientes sugieren que Schauberger había descubierto cómo aprovechar energía de punto cero mediante dinámica de fluidos no lineales, creando sistemas que violaban la entropía convencional al organizarse espontáneamente. Réplicas parciales han logrado eficiencias del 300-400% sobre entrada, pero son suprimidas antes de escalarse. La supresión de la implosión protege múltiples industrias,
petróleo, automotriz, farmacéutica, agua estructurada amenaza medicamentos y militar, propulsión silenciosa indetectable. Schauberger advirtió que la humanidad seguía el camino de la explosión hacia la destrucción, en lugar del camino de la implosión hacia la vida. El motor de implosión de Schauberger permanece como el mayor ¿qué pasaría si? De la ingeniería del siglo XX. Una tecnología que pudo haber creado un paraíso ecológico y energético, pero fue enterrada para preservar un sistema basado en contaminación controlada y dependencia de recursos finitos. El aparato de efecto Hutchison. En 1979, el inventor canadiense John Hutchison realizó un descubrimiento accidental al operar simultáneamente múltiples generadores electromagnéticos en su laboratorio de Vancouver, generando combinaciones de campos que provocaban fenómenos imposibles según la física convencional, como levitación espontánea de objetos, transmutación de elementos y violación aparente de las leyes de conservación de energía, masa y momentum. Hutchison utilizaba una configuración compleja que incluía bobinas Tesla de alto voltaje, generadores Van de Graaff, generadores de radiofrecuencia, RF, y osciladores de señales interferentes, todos funcionando al mismo tiempo en un espacio reducido. La interacción de estos campos creaba zonas localizadas donde la realidad física parecía alterarse. Barras de aluminio se doblaban como si fueran de goma blanda, piezas de metal de diferentes composiciones se fundían molecularmente sin aplicación de calor externo, y objetos pesados como bloques de acero o madera comenzaban a flotar en el aire sin soporte visible, moviéndose lentamente como si estuvieran suspendidos en un medio de densidad cero. Videos grabados por el propio Hutchison y verificados por testigos independientes muestran estos efectos en tiempo real. Una barra de metal se eleva del suelo, gira en el aire y luego desciende suavemente. Trozos de acero y aluminio se unen permanentemente formando aleaciones imposibles según la química tradicional. Y en algunos casos, materiales como madera y metal se fusionan a nivel atómico, creando compuestos híbridos que no existen en la naturaleza ni pueden fabricarse con métodos convencionales. Estos fenómenos no eran ilusiones ópticas ni trucos. Fueron presenciados y documentados por oficiales militares de alto rango tanto de Canadá como de Estados Unidos. El coronel John Alexander, del Comando de Inteligencia y Seguridad del Ejército estadounidense, visitó el laboratorio de Hutchison en varias ocasiones y redactó informes internos confirmando que los efectos observados no podían explicarse mediante principios científicos conocidos en ese momento. Alexander describió cómo objetos metálicos levitaban a varios centímetros del suelo, cómo metales disímiles se soldaban sin fuente de calor, y cómo algunos materiales parecían cambiar su estructura molecular en tiempo real, transmutándose parcialmente de un elemento a otro, como acero convirtiéndose en aluminio o viceversa. Estos informes clasificados sugieren que el efecto Hutchison no era un simple truco electromagnético, sino una interacción fundamental entre campos de alta complejidad que alteraba las propiedades cuánticas de la materia en un volumen específico. Los militares reconocieron inmediatamente el potencial revolucionario. Si se pudiera controlar y escalar, esta tecnología permitiría la fabricación de materiales imposibles, la levitación de vehículos sin propelentes, la transmutación de elementos para eliminar la escasez de recursos estratégicos y el desarrollo de armas que manipularan la realidad física a nivel atómico. La supresión comenzó en 1990, cuando autoridades canadienses, actuando bajo presión de intereses militares internacionales, irrumpieron en el laboratorio de Hutchison y confiscaron todo su equipo: generadores, bobinas, osciladores, documentación técnica, cintas de video y materiales experimentales. El operativo fue ejecutado con precisión quirúrgica. Incluso los componentes más pequeños fueron catalogados y trasladados a instalaciones clasificadas. Hutchison recibió órdenes formales de no discutir ni replicar su trabajo bajo amenaza de cargos por violación de seguridad nacional. Documentos filtrados años después revelan que laboratorios gubernamentales estadounidenses y canadienses reprodujeron con éxito aspectos del efecto Hutchison, incorporándolos en programas de armas avanzadas que involucran manipulación de campos para alterar la materia y la gravedad. Estos programas permanecen bajo clasificación estricta, con nombres en clave que sugieren aplicaciones en propulsión no convencional, armas de energía dirigida y tecnología de camuflaje cuántico. Las implicaciones del efecto Hutchison trascienden la mera curiosidad científica. Representan una amenaza existencial para industrias enteras basadas en la física newtoniana y la química tradicional. La capacidad de levitar objetos sin consumo energético desafía la aviación, el transporte marítimo y la industria automotriz. La transmutación de elementos eliminaría la minería de metales raros, colapsando mercados de commodities valorados en billones de dólares.
La fusión molecular sin calor revolucionaría la manufactura, haciendo obsoletos hornos industriales, soldadoras y procesos de aleación convencionales. Desde una perspectiva militar, dominar esta tecnología otorgaría superioridad absoluta. Vehículos invisibles al radar que levitan silenciosamente, armas que desintegran objetivos a nivel molecular y sistemas de defensa que alteran la trayectoria de proyectiles enemigos. Hutchison, a pesar del hostigamiento continuo, ha seguido investigando en secreto, desarrollando versiones portátiles de sus generadores que crean zonas locales de física alterada. Sin embargo, cualquier intento de demostración pública es bloqueado por restricciones de seguridad nacional. El efecto Hutchison demuestra que las leyes físicas que consideramos inmutables podrían ser solo aproximaciones locales, y que mediante la interacción adecuada de campos electromagnéticos, la realidad misma puede editarse. Su supresión sistemática revela que ciertos conocimientos son demasiado disruptivos para permitir su desarrollo civil, prefiriendo mantenerlos restringidos a laboratorios negros donde sirven intereses estratégicos en lugar de beneficiar a la humanidad. El dispositivo de teletransportación del experimento Filadelfia. El 28 de octubre de 1943, la Marina de Estados Unidos realizó un experimento clasificado en el Astillero Naval de Filadelfia que logró teletransportar el destructor de escolta USS Eldridge desde su muelle en Pensilvania hasta la estación naval de Norfolk, en Virginia, una distancia de más de 320 kilómetros, en cuestión de minutos, utilizando un generador electromagnético experimental basado en principios de la teoría unificada de campos de Albert Einstein. El proyecto, conocido internamente como Proyecto Rainbow, tenía como objetivo inicial lograr invisibilidad radar mediante la generación de campos electromagnéticos intensos alrededor del casco del buque, pero los resultados excedieron todas las expectativas al producir no solo invisibilidad óptica y radar, sino desplazamiento instantáneo a través del espacio y posiblemente del tiempo. El sistema utilizaba generadores de alta potencia conectados a bobinas Tesla modificadas que envolvían completamente el USS Eldridge, creando un campo electromagnético pulsante de intensidad extrema que, según los cálculos teóricos, curvaba el espacio-tiempo local alrededor del navío, eliminando su interacción con el entorno físico convencional. Testigos presenciales, incluyendo marineros de buques cercanos y personal del astillero, describieron cómo el USS Eldridge comenzó a envolverse en una niebla verdosa brillante que emitía chispas eléctricas intensas, similar a un arco voltaico masivo. En cuestión de segundos, el destructor de 306 pies de eslora desapareció completamente, dejando solo una depresión en el agua donde había estado anclado. Minutos después, operadores de radar en Norfolk registraron la aparición repentina del mismo buque en sus pantallas, confirmado visualmente por personal en tierra que vio materializarse el Eldridge en medio de una explosión de luz verde azulada. El navío permaneció visible en Norfolk durante aproximadamente 6 minutos antes de desvanecerse nuevamente y reaparecer en su muelle original en Filadelfia. Los registros navales clasificados documentan que el desplazamiento ocurrió en un lapso de menos de 15 minutos, lo que implica velocidades efectivas superiores a la luz si se considerara un viaje convencional. Los efectos sobre la tripulación fueron devastadores y permanentes. Al rematerializarse el buque, muchos marineros fueron encontrados en estados imposibles. Algunos estaban parcialmente fusionados con las estructuras metálicas del barco, con extremidades incrustadas en mamparos o cubiertas, como si el metal se hubiera vuelto líquido y luego solidificado alrededor de sus cuerpos. Otros tripulantes se volvieron invisibles permanentemente, pudiendo ser tocados pero no vistos, y algunos experimentaron desfasaje temporal, apareciendo y desapareciendo intermitentemente o envejeciendo a ritmos diferentes al resto de la tripulación. 5 marineros fueron encontrados muertos con sus cuerpos completamente incrustados en el acero del casco, mientras que otros desarrollaron locura permanente, repitiendo frases sobre estar atrapados en el flujo o ver el futuro. El doctor Morris K. Jessup, astrónomo que investigó el incidente, recibió cartas detalladas de un tripulante llamado Carlos Allende que describían los horrores del experimento, incluyendo cómo algunos marineros se quemaban espontáneamente al intentar moverse a través de áreas afectadas por el campo residual. La Marina clasificó inmediatamente todos los registros del experimento, destruyendo documentación pública y dispersando a la tripulación del USS Eldridge a diferentes asignaciones con órdenes estrictas de silencio, bajo amenaza de corte marcial y traición. Los marineros que hablaron fueron diagnosticados con trastornos psicológicos e internados en hospitales psiquiátricos navales. Investigadores independientes que intentaron acceder a los archivos
encontraron que habían sido eliminados o reescritos para describir el evento como una simple prueba de desmagnetización contra minas. Sin embargo, documentos filtrados y testimonios de oficiales de alto rango sugieren que el experimento demostró principios de manipulación dimensional. El campo electromagnético no movió el buque a través del espacio tridimensional convencional, sino que lo desplazó a través de una dimensión paralela o pliegue espacio-temporal, permitiendo el viaje instantáneo. Las implicaciones eran apocalípticas: transporte instantáneo de tropas y armamento a cualquier punto del planeta, eliminación completa de industrias de transporte marítimo y aéreo, vulnerabilidad total de bases militares a ataques sorpresa y reestructuración radical del comercio global. La tecnología fue considerada demasiado peligrosa y disruptiva para desarrollo controlado, siendo archivada en programas negros donde posiblemente evolucionó hacia sistemas de teletransportación militar actuales. El experimento Filadelfia permanece como evidencia de que la realidad física puede manipularse mediante campos electromagnéticos controlados, pero su supresión asegura que esta capacidad quede reservada para preservar el orden económico y militar existente, en lugar de liberar a la humanidad de limitaciones espaciales y temporales. Estos 10 inventos eliminados no son simples oportunidades perdidas, constituyen prueba de un esquema deliberado para preservar estructuras de poder mediante la aniquilación de avances transformadores. Desde sistemas de energía gratuita de Tesla hasta teletransportación naval, cada logro fue erradicado no por ineficacia, sino por exceso de eficacia. Lo que los une no es imposibilidad científica, sino peligro económico y político. Energía ilimitada liquidaría monopolios eléctricos. Curas definitivas arruinarían farmacéuticas. Antigravedad revolucionaría movilidad y defensa. Transmutación acabaría con economías de escasez. El mecanismo de supresión se repite. Inventores brillantes demuestran funcionamiento ante testigos creíbles, luego enfrentan embargo de patentes, destrucción de prototipos, persecución legal y a menudo muertes sospechosas. Las soluciones a pobreza, enfermedad, contaminación y límites espaciales yacen en bóvedas secretas mientras la humanidad lidia con problemas resueltos hace décadas. El progreso tecnológico no está limitado por leyes físicas, sino por permiso corporativo. Estos casos son apenas una fracción de innovaciones borradas. En laboratorios clasificados, el futuro posible acumula polvo para mantener un presente que beneficia a pocos. El mundo que habitamos no es el único posible, es el que ciertos intereses decidieron permitirnos. Las herramientas para eliminar limitaciones humanas existen, pero permanecen encerradas para perpetuar dependencia y control. La mayor pérdida no es técnica, sino moral. Soluciones revolucionarias quedaron fuera de alcance porque amenazaban ganancias construidas sobre carencia artificial.